Buenos días, bienvenidos a Fantasismos una vez más. Después de un largo periodo, vamos a intentar volver a este gran proyecto de Fantasismos. Empezamos año, empezamos de nuevo y con muchas ganas, ¿a que sí, Marta? Sí, se puede decir que es un poco propósito de año nuevo. Pero bueno, hemos reformulado un poco la fórmula que teníamos, y sí que vamos a intentar pues eso, subir un libro, un vídeo una vez a la semana y tratar de hacer contenidos un poco más cortos y un poco a lo que llegamos, ¿no? Teniendo en cuenta lo ocupados que estamos también en nuestras vidas personales. Pero sí, aquí estamos de vuelta y con un montón de ganas. Un Sí, montón. tenemos un montón de libros pensados, proyectos, formatos, que ya os iremos contando e iréis descubriendo pues, mes a mes. Hoy os traemos un libro de Octavia E. Butler, La parábola del sembrador. Eh, bueno, ibas a hablar de Octavia tú, ¿verdad, Marta? Sí, sí. Bueno, no sé si querías introducir un poco más el libro. Vale, pues empezamos con el libro. La parábola del sembrador es un libro de género distópico, de ciencia ficción prospectiva. Nos presenta un mundo, bueno, son estas distopías que se pueden clasificar como posapocalípticas, aunque bueno, tiene algún, y veremos, tiene algún matiz distinto, pero en general nos presenta estos mundos destruidos donde, bueno, las acciones o por consecuencia del mal hacer de la humanidad, pues nos vemos abocados a esto y cómo los personajes tienen que lidiar con este elemento, cómo sobrevivir o cuáles las motivaciones para seguir existiendo. Y bueno, es un libro que a mí me ha gustado mucho. Es el primer libro que leo de Octavia. Después he seguido con otro. Pero primer approach y me ha gustado mucho. Es un libro que se publicó en España en 2021 y estaba pensado para ser una trilogía, pero al final no se acabó los 3 libros, sino 2. El segundo no está traducido aún en español, así que de momento no me lo he leído, aunque estoy pensando en comprármelo en inglés, a ver qué tal está. Y bueno, ese es el summary de este libro. Ujú. Sí, luego entraremos más en el libro, pero antes de ello queríamos contaros un poco acerca de la autora, porque a mí personalmente me parece que tuvo una vida bastante interesante. Voy a contaros una intro, ¿vale? De lo que dice Wikipedia, el primer párrafo, y luego entro un poco más en detalle. Según Wikipedia, Octavia Butler, nacida en 1947, fallecida en 2006, fue una escritora estadounidense de ciencia ficción. Solo escribía ciencia ficción, no fantasía, excepto a lo mejor algún relato más suelto. Recibió tanto el premio Hugo y el premio Nebula en más de una ocasión. En 1995 se convirtió en la primera escritora de ciencia ficción en recibir el título Genius de la Fundación MacArthur. Esto es un poco lo que Wikipedia considera más importante, pero yo sí que he sacado un par de puntos que a mí me parecían más interesantes que esta mini intro. Em, lo que más me llamó la atención y con lo que más me quedé a leer un poco su biografía, ¿no? y sus ensayos es que fue la primera mujer negra que pudo vivir de escribir fantasía y ciencia ficción. Obviamente, cuando ella empezó a escribir, que fue una persona que escribió desde la infancia, toda su familia, todos sus conocidos le decían, una mujer negra no puede vivir de escribir y menos de escribir esto, ¿no? Y bueno, ella fue la primera, sí que había escritores masculinos que vivían de esto. Creo que ella dice que conocía aún así a uno o a dos, ¿eh? Tampoco es que hubiese un montón. Y concretamente ella pues, fue la primera mujer negra que vivió de esto. Em, bueno, explorando un poco más, ¿no? Y leyendo algunos de los ensayos que tiene, que casi todos los he encontrado, ¿no? Porque lo sepáis, en este libro, en esta edición, que es una colección de relatos, ¿vale? De la editorial con Sony, luego os ponemos el link en la descripción del vídeo, que son varios relatos, no sé cuántos son, y 2 o 3 ensayos de ella. Comentaba que me parece bastante interesante, a pesar de que es un ensayo que está en un libro de relatos suyos, que ella era sobre todo novelista, eso es lo que comentaba, porque decía que sus ideas eran bastante grandes y que explorarla llevaba más tiempo
de lo que un relato puede abarcar, que me pareció también bastante interesante, ¿no? Siempre, bueno, ya sabéis que ahí suele haber dos tipos de escritores, de relatos o de novelas. Es muy raro que un escritor se sienta del todo cómodo en ambos géneros, los hay, obviamente. Y ella concretamente no decía, comentaba que aunque escribía relatos, que se sentía mucho más cómoda con las novelas. Y bueno, ya por cerrar esta parte, que tampoco me quiero alargar mucho más, ella tenía mucho el discurso, ¿no? Y la pregunta que se hacía a ella o que más le hacían a ella de qué les sirve la ciencia ficción a las personas negras, ¿no? Y lo reflexionaba mucho y bueno, tiene un pequeño discurso, ¿no? Que decía un poco que de qué sirve la reflexión sobre el presente, el futuro y el pasado que ofrece la ciencia ficción, de qué sirve su tendencia a advertir peligros o considerar formas alternativas de pensar y hacer, ¿no? El análisis de lo que es la sociedad y ella decía que, bueno, que al final lo que hacía la ciencia ficción, aparte de para las personas negras, para todo el mundo, que sacaba a lectores y escritores del camino trillado, de la estrecha senda de lo que todo el mundo dice, hace y piensa, sea quien resulte ser todo el mundo ese año, ¿no? Para ella era un poco la ciencia ficción era un poco una forma y es un poco una forma de abrir miras a la gente. Y ese era su discurso, no es su reflexión de qué les sirve esto a las personas negras. Yo lo entiendo un poco irónico, ¿no? Como cerraba siempre ese discurso. Y poco más, o sea, su vida es bastante interesante, la podéis leer un poco más, bueno, la podéis leer en internet, ¿vale? Si queréis saber algún detalle más. Eh, Sí, pero y nada, resaltar eso, ¿no? Que pues lo que simboliza esta escritora, ¿no? Que se considera pues la dama de la ciencia ficción, por lo que acaba de decir Marta, es no solo un símbolo bueno, para las personas negras o cualquier persona racializada, y sobre todo también para mujeres. O sea, el género de ciencia ficción y de distopías en concreto siempre ha estado como, ¿no? Más focalizado en el punto de vista masculino y demás. Y claro, que haya una persona tan fuerte como Octavia o bueno, como la de El cuento de la criada y demás, es un cambio en este género. Sí, hablamos de la trama ahora. sí, vamos a pasar ya al libro, ¿vale? Esto era simplemente una intro de la autora. Por mí, o sea, bueno, y hablando de personal, que Isaac ya ha comentado un poquillo, a mí también me ha gustado bastante. Eh, y sí que es un libro, para mí se me ha hecho bastante. No diría menos, pero sí que se lee bastante rápido. Yo sí que me enganché bastante. Eh, bueno, no voy a comentar, la verdad que tenía aquí puesto el resumen, ¿no? Del libro, tampoco quiero comentarlo mucho, pero bueno, por hablar así de la trama y de qué va, ¿no? Como ya he dicho, o sea, que es una distopía donde bueno, se nos presenta un mundo que yo diría que está dividido en tres clases, ¿no? Una clase privilegiada, una clase rica, que, bueno, sigue teniendo todos los beneficios, una clase muy pobre, que sería pues gente que vive en la calle, ¿no? Y no tiene hogar y no tiene nada de recursos, y una clase intermedia, que es donde está la protagonista del libro, que se llama Lauren o Loren, y que viven, ¿no? En un barrio que está amurallado, diría, o vallado, ¿no? Amurallado, un barrio de unas, no lo sé, 30 casas, a lo mejor, o 30 familias, que es lo que, vamos, ellos no es que tengan demasiado dinero, no. La gente de allí sobrevive pues un poco como puede, plantando su propia comida, tiene sus animales, etcétera, allí, ¿no? Pero sí que este es un barrio como amurallado para mantener fuera pues a toda la gente que no tiene hogar y a toda la violencia que hay fuera, ¿no? Sí, Como resumen. Y el libro sigue la vida de esta protagonista, de Loren. sí, Eh, el punto dime. aquí es en el estado en que se encuentra el mundo, ¿no? Después de años bueno, de ese mal hacer o bueno, llamémosle capitalismo rampante o llamémosle, no sé, los conflictos sociales y el conflicto medioambiental ha llevado a que el mundo, pues bueno, tiene una escasez de agua brutal. Y bueno, tú- es lo que pasa siempre en estas distopías de fin de mundo, pues se pelean por los pocos recursos que quedan. Y lo que ve la protagonista es que, bueno, que si no se prepara, ¿no? O sea, que por mucho que crean que están a salvo en esta muralla que comentaba Marta, si no se preparan, si no tanto
físicamente como de conocimiento, pero también espiritualmente, si no se preparan para este cambio, pues están condenados, ¿no? Y ella tiene como muy claro cuál es el camino que deben seguir. Ujú. Sí, yo creo que ahí has dado, ¿no?, en la clave, que es para mí, que es el prepararse espiritualmente. Mm, Eh, el libro está narrado en forma de diario, en primera persona, claro, es de ella misma, está dividido por años y es el diario que sigue la protagonista, que sigue Loren, y son como sus memorias de sus ideas para fundar una nueva religión. Que ella cree que, bueno, su padre es mm. pastor, creo que es de la Sí, religión, no la de Estados Unidos, no es catolicismo, creo. No sí, sabía. no me acuerdo. Es evangelista, creo. Bueno, es Sí, de origen cristiano y, bueno, sí, es una especie de líder de la comunidad. no sé si pastor creo que lo llama así, creo que lo llama el pastor, ¿no? Ujú. Y ella, bueno, claro, ella desde pequeña siempre ha tenido mucho esa visión de su padre, ¿no? De la religión, de la comunidad, de cómo la religión unía y une a la comunidad. Lo que ella ve es que la religión que su padre profesa y predica no es una religión que se ha quedado anticuada de un mundo que ya no existe. Y ella lo que trata de hacer desde joven, creo que empieza el libro con 15 años, es crear una nueva religión con unos nuevos preceptos. Sí, Y ujú, aquí es interesante el título del libro y un poco la idea de la parábola del sembrador, ¿no? O sea, tiene esas raíces cristianas y bíblicas. La parábola del sembrador lo que dice en los evangelios es algo como bueno, literalmente dice que, bueno, que la simiente cayó en diferentes sitios y que en muchos sitios se echó a perder la simiente, ¿no? Porque no era el lugar o no se daban las condiciones adecuadas. Entonces en este libro se ve mucho este paralelismo con la propia parábola del sembrador, en el sentido de que hay otros personajes que intentan hacer, bueno, su propia visión, ¿no? El padre primero, pero no está adecuado a este cambio, ¿no? A las nuevas condiciones. El hermano tampoco, porque se echó a perder. Y tú puedes ver un poco, ¿no? Hasta que la protagonista, pues bueno, es un poco donde enraiza esa nueva esperanza o esa nueva religión, que es la que tratan en todo el libro. sí, y bueno, volviendo a la trama, ¿no? La verdad que tampoco me metería porque creo que tampoco es lo Mm. interesante. Es una trama bastante similar a cualquier novela distópica. Pues pasan cosas, ¿no? Ella acaba huyendo de casa, se une más gente, ¿no? Más personajes, En pero la tampoco me... estructura, o sea, solo por puntualizar esto, porque me parece, de verdad me parece que es un calco, se parece mucho a La carretera, un libro que se hizo muy famoso y se hicieron una peli y Viggo Mortensen y todo esto. Y el principio del libro es calcado, o sea, es salir a la carretera, mundo de tal y a ver cómo sobrevivimos. No hay esperanza y ya está. Y perdón, Ujú. solo quería decirlo porque este libro se Sí, sí, conoce menos y sí. me parece muy Claro, injusto. Mm. a mí me recordaba un poco, yo en La carretera no lo he leído, pero me recordaba un poco a The Walking Dead, ¿no? Al comienzo casi de cualquier tipo de distopía, donde los protagonistas tienen que huir y sobrevivir Ujú. con lo que tienen encima, ¿no? Pero bueno, lo más relevante es, yo creo, que lo que hemos estado hablando, ¿no? El enfoque que le da desde la religión, que yo creo que es un enfoque que yo al menos no he visto tanto y Mm. no tan claro, con tanto protagonismo como aquí. Hay otro tema también que quería sacar ahora, que a mí me parece importante, que para mí es el elemento fantástico del libro, que es la hiperempatía. Y es que la protagonista tiene una enfermedad, que comenta que ella heredó de su madre que era pues drogadicta, etcétera, y que le hace sentir el dolor y el placer de las personas que tiene a su alrededor. Y para mí ese componente y el tema de la religión son los dos puntos claves y los dos puntos diferenciadores que tiene el libro. Sí, además es un elemento muy bien escogido para la trama que quiere contar. Una persona que siente el dolor ajeno en un mundo que está solo lleno de dolor, que casi no hay espacio para el amor o para la esperanza, se pasa pues, todo el libro pues, sufriendo, ¿no? Y con miedo a las consecuencias de provocar dolor. Y sin embargo lo utiliza a la inversa, ¿no? Precisamente porque siento ese dolor, quiero o entiendo la importancia Ujú. bueno, de provocar pues, el bien en esto.
Ujú. Perdón, que me acabo Sí, de dar cuenta que tengo la galería. Solo se estaba viendo a Marta y a mí en pequeño. Ya está. y bueno, también hablando de Octavia Butler, ¿vale? Yo también algunos relatos que he leído de ella, ¿vale? Y comentándolo con otra gente, a mí como escritora de ciencia ficción me llama mucho la atención, hablando también de esto de la hiperempatía, porque ella es una escritora mm, que es bastante sentida, ¿vale? Yo creo que sus libros siempre van mucho a cómo se sienten los personajes, a cómo es el ambiente o el sentimiento del mundo que está contando. No es cruda, aunque cuenta historias muy crudas, no es la sensación que se te queda, siempre se te queda una sensación un poco más de esperanza, de ternura. Para mí es eso, ¿no? Es una escritora que utiliza mucho la ternura, eh, Sí. que es algo raro en ciencia ficción Sí, distópica. sobre todo en las distópicas de tipo esto, ¿no? Tipo Mad Max, tipo El mundo es una mierda. Porque en otras distopías, pues bueno, hay más espacio. Pero aquí, cuando todo es tal, es muy difícil encontrar lo que se ve en este libro de Octavia. Y es lo que decíamos antes cuando hablamos tú y yo. Este libro es muy asequible a la gente que no le gusta la ciencia ficción, porque la ciencia ficción es solo una excusa, no es la trama que cuenta, no es el tema que está contando. Es simplemente el envoltorio para hablar bueno, de temas más importantes y de los personajes, ¿no? Sí, sí, y para mí, claro, este elemento de la hiperempatía es lo que usa para meter esa ternura aquí en el libro y esa reflexión, ¿no? Y aunque el libro es crudo y tiene escenas pues, de violaciones, de asesinatos, de enfermedades, al final para mí la sensación que se te queda es bastante, no diría positiva, pero al menos esperanzadora. Mm, desde luego, sí, es la nota y es el tema, ¿no? Para mí el tema del libro, de esperanza, de resiliencia, bueno, superar los temas juntos, superar las dificultades entre todos. Ujú. Que cuando hablas del tema del cambio climático, pues no puede ser más acertado, ¿no? En plan de... Sí, eso justo aprovecho para sacar el tema ahora que has comentado el cambio climático, Ujú, uniendo un poco conceptos, porque a mí me pareció bastante interesante cuando ella crea su nueva religión, que lo más clave para ella es el cambio y lo que se repite todo el rato es que Dios es cambio. De hecho, voy a leer un pequeño fragmento de que ella, bueno, ella va haciendo como pequeñas poesías de credos, ¿no? De su nueva religión y uno de los más claves y que más se repite es el siguiente. Dice, todo aquello que tocáis lo cambiáis, todo aquello que cambiáis os cambia a vosotros. La única verdad perdurable es el cambio. Dios es cambio. Y bueno, me pareció bastante curioso, ¿no? Esta forma de ver a Dios, ¿no? De entender. Y para mí supongo que se adapta a que al final esta religión que piensa la protagonista surge también del cambio, ¿no? De cómo cambia la sociedad. Entonces supongo que es normal, ¿no? Y que tiene sentido considerarlo así. No sé a ti, Isaac, qué te parece, porque es un tema que supongo que daría para hablar para mucho tiempo también. sí, bueno, a ver, el cambio es un tema que se habla desde los, bueno, presocráticos, ¿no? El de no te bañarás en el mismo río dos veces, de tales y tal. Y pues claro, es muy interesante. Y, y sí, claro, aquí el trigger para esta religión es justo un cambio brusco, ¿no? En la sociedad todo lo que pensaba es un cambio generacional. Le cuesta mucho a las personas que han vivido en ese mundo de bonanza, ¿no? Al padre de ella, a la gente pre-escaseza del agua, les cuesta mucho adaptarse a este nuevo mundo. Y son los Ujú, que sobreviven, los que intentan cosas nuevas, ¿no? Los que intentan pues, colaborar, los que intentan estar aparte. Y todos aquellos que siguen en esa senda de no cambio, pues lo que presenta el libro, aunque no es explícito y tal, es, bueno, pues destrucción, incluso corrupción, ¿no? De lo que es ser humano. O sea, la gente pues hace pues, cosas terribles, hay matanzas, hay... Y es por, según la interpretación que yo hago, es porque no saben adaptarse a ese cambio, no saben ver estas nuevas condiciones. Bueno, y si los tendemos más, el no haberlo sabido hacer a tiempo es lo que ha condenado a esto, ¿no? En plan de, si hubierais dado cuenta antes. Pero sí, lo hace muy sutil. Está bien porque los personajes debaten sobre esa religión, no es solo algo suyo. Hay personajes que no están 100% de acuerdo, entonces
hay cierto debate sobre la propia religión, sobre el cambio interno en el libro. Y bueno, a mí como amante de las distopías, quizás es la parte que más me sobra, pero entiendo por qué lo ha metido y entiendo que convierte el libro en otra cosa, más que en una distopía. Eso es lo que yo veo. Para mí ese cambio de pensamiento generacional también es algo que se repite bastante, ¿no? De hecho, se ve como pues, su padre, ¿no? La mujer de su padre, toda la anterior generación que ella tiene, siempre le están diciendo vamos a volver a los buenos tiempos, ¿no? Buenos tiempos que la protagonista no ha conocido realmente nunca. Y hay tanto pensamiento y ella rompe tanto con eso que su pensamiento y al final a la conclusión que lleva a cabo con su religión es que en la Tierra no hay esperanza y que el destino de la humanidad o de semilla terrestre, que es como llama a la humanidad, es acabar en las estrellas, ¿no? Porque sí que se hacen un par de menciones a colonizar Marte, etcétera. Mm, Poco no, pero sí que se hace algún punto y sí que se menciona. Y ella llega a la conclusión de que en la Tierra no hay esperanza y que el futuro, o sea, el futuro está en otro planeta. mm. Y Sí, ahí vuelve a enlazar. Hay muchas referencias bíblicas y muchas referencias vuelven a enlazar con el tema de pues la diáspora o tener que irse, ¿no? A una tierra prometida. Esa idea, pues, está un poco en la idea de en las estrellas es donde encontraremos bueno, la esperanza. Sin embargo, sabe que tiene que empezar desde la tierra, tampoco elude la problemática en la que están. Sí, y se hace un debate interno allí también en libros sobre ¿deberíamos seguir con el plan espacial o no? Que también es interesante ver, ¿deberíamos seguir teniendo esperanza o no? Es lo que vienen a decir, ¿no? Y sí, 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 sí. Es curioso, a mí lo que me parece curioso es que este libro, claro, es de los años 90, ¿no? Entonces, aquí hace reflexiones y a mí lo que me ha llevado a pensar este libro es que antes, y yo también me crié en esa época, ¿no? En los 90, el cambio climático era algo como en el que había mucho consenso y donde todo el mundo, ¿no? Había mucho contenido sobre el cambio climático y todo el mundo estaba como muy de acuerdo en que, bueno, que era uno de los mayores problemas y hacer. Y es curioso como reeditándolo ahora, traer esa visión del pasado donde estaba claro, pues bueno, hace gracia, ¿no? Con la realidad en la que vivimos hoy en día donde se pone en cuestionamiento este Ujú. cambio climático, las consecuencias del cambio climático. Sí, y yo creo también que el tema colonizar Marte, la carrera espacial, es algo que ahora se ha eliminado completamente. Yo creo que no interesa ya, yo creo que no se habla de ello, yo creo que no tenemos ninguna esperanza al respecto en general como sociedad, comparando con el hype, ¿no? que había en los 80 o en los 90. Creo que ese es un tema que sí que se ha quedado ya un poco atrás, concretamente ese. Mm, sí, sí. Y, y bueno, por ir cerrando, como conclusión o por hablar, volviendo al tema de que un libro de los 90 está tan actual ahora mismo, y si en parte es, y yo entiendo que por eso lo han reeditado ahora, porque vuelva a estar en la palestra, a hablar del cambio climático, pero también la escasez de agua, ¿no? Es algo que es muy real, que verlo tan pronto en los 90 me llama la atención, pero sí, es algo que probablemente, bueno, la Tercera Guerra Mundial dicen, ¿no? Que será por el agua. Pues aquí nos lo presentaba esta señora en el 90. Sí, decía el prólogo del libro que si hay algo más aterrador que una novela distópica sobre el futuro, es una novela distópica sobre el futuro que se escribió en el pasado y que ya ha empezado a hacerse realidad. Y yo creo que justo se refiere, ¿no? a estos temas. Al ver que las cosas están a punto de explotar y al estar un poco ahí con esa inactividad que yo creo que existe no ahora en general en la sociedad en la que estamos y en el punto en el que estamos. Mm. Sí, eso explica el boom o las reediciones que se están haciendo de distopías todo el rato, porque yo creo que es el mood general. Evidentemente la pandemia ha, ha ayudado en este tema, pero es como el género de fantasía que más está, bueno, llegando al público general, ¿no? Y es por eso, porque todo el mood de fin de mundo y de nos hemos cargado el planeta, no puede estar más actual. Pues bueno, yo creo que podemos ir cerrando con esta reflexión final.
No muy positiva, pero en el libro yo creo que termina un poco más esperanzador. Luego ya está en vuestra mano si queréis coger esa esperanza o no. Pero bueno, que no, por nuestra parte lo recomendamos 100%. Sí. Y el otro libro que mencionaba Marta también, el de Hija de Sangre y otros relatos. También tiene alguna distopía, pero no solo. Y nos ha gustado mucho también. Dicho esto, hasta luego.